En la clase pasada revisamos hacia dónde se iba el piruvato. Entendimos que el piruvato va a irse a 3 caminos dependiendo del tipo de organismo donde se encuentre. Puede irse a través de la fermentación para generar etanol o lactato, o bien a través de la respiración para generar acetilcoenzima. Bueno, entendimos en la clase pasada que si las vías por donde se va el piruvato es a través de la fermentación, pues lo que da resultado es que se forma o etanol, ¿sí? A través de una fermentación alcohólica, o lactato a través de una fermentación de ácido láctico. Y quedamos en que eso era lo último que pasaba, ya esos productos que se generaban ya no seguían reaccionando, entonces por eso les llamábamos productos terminales. Ahora, en el caso de la respiración, aquí el producto que se obtiene va a ser acetilcoenzima A, pero este sí va a seguir reaccionando hasta el punto tal que al final lo que va a suceder es que se va a dirigir la formación de ATP. Entonces vamos a centrarnos en esta clase en la vía que tomaría el piruvato si se fuera hacia la formación de acetilcoenzima a través de la respiración. Este camino se va a dar en todas aquellas células que sean aerobias, ¿ok? La fermentación, lo que veíamos en la clase pasada, cuando se ve la formación de lactato o la formación de etanol, se da en células que sean anaerobias. Entonces, el día de hoy nos vamos a centrar en células que sean aerobias, donde se va a dar a cabo este camino de respiración. Y como lo que se va a estar generando son reacciones redos, le denominamos respiración oxidativa. Bueno, entonces, fíjense bien, hemos estado aprendiendo desde la clase pasada, ya vimos toda la parte de la glucólisis, como de la glucosa que viene de la dieta, ¿verdad? Va a irse degradando hasta convertirse en piruvato. Y este piruvato vamos a suponer que sigue un camino en una célula aerobia, y entonces va a recorrer el camino de la respiración y entonces se va a convertir en acetilcoenzima A. De aquí, esta acetilcoenzima A va a entrar a lo que se conoce como el ciclo del ácido tricarboxílico, se abrevia como TCA. También a este se le conoce como ciclo de Krebs. ¿Okay? Aquí lo principal que va a suceder es que se van a estar produciendo agentes reductores como lo que es el NADH y el FADH. ¿Ok? Entonces aquí inicia lo que se le conoce como la ruta oxidativa, que va a terminar hasta la formación de ATP, que vamos a ver aquí en la próxima clase. Entonces el día de hoy nos vamos a centrar únicamente en esto que está en color naranja, ¿no? De piruvato, acetilcoenzima A, y cómo esta acetilcoenzima A entra al ciclo de Krebs. Este ciclo de Krebs también se le conoce con este nombre al ciclo del ácido tricarboxílico en honor de Hans Krebs, quien lo descubrió en 1937. Ahora, en el ciclo de Krebs convergen muchos otros metabolitos que vienen tanto de la degradación de proteínas como de la degradación de las grasas. Entonces, estos por ejemplo, las proteínas, al momento en que se empiezan a degradar en aminoácidos, los aminoácidos pueden convertirse a piruvato o acetilcoenzima A o entrar directamente al ciclo de Krebs. Lo mismo en el caso de las grasas, ¿ok? Entonces, digamos pues que todas las biomoléculas cuando se empiezan a degradar convergen en el ciclo de Krebs o en el ciclo del ácido tricarboxílico o el ciclo del ácido cítrico, como lo quieran llamar. Bueno, fíjense bien que de que se forma piruvato
y que este piruvato va a conducir hasta la formación de ATP, a todo ese proceso le vamos a llamar respiración. La respiración podemos organizarla en 3 etapas, 1, 2 y 3. La primera etapa es la conversión del piruvato hacia acetilcoenzima A, que este piruvato recordemos que viene de la glucosa, pero fíjense bien y que no lo perdamos de vista. Recuerden que también los aminoácidos y los ácidos grasos pueden llegar hasta acetilcoenzima A. Una vez que se generó ya la acetilcoenzima A, esta acetilcoenzima A va a entrar a lo que se conoce como el ciclo de Krebs o a ciclo del ácido cítrico. De acetilcoenzima A va a convertirse en citrato, de aquí isocitrato, alfa-cetoglutarato, luego se transforma en succinicoenzima A. De succinicoenzima A pasamos a succinato, luego a fumarato, malato y a oxalacetato. Y aquí ahorita vamos a revisar cómo es que esto se mantiene dando vueltas para estar recuperando el oxalacetato. De aquí lo principal que van a salir son agentes reductores, que lo vamos a ir viendo. Sale una molécula de ATP y estos agentes reductores van a pasar en la etapa 3 hacia lo que se conoce como la cadena respiratoria, que esto es una serie de proteínas transmembranales que van a estarse pasando los electrones de una a otra como si fuera un efecto dominó, y al final lo que va a generar esto es ATP. Esto vendría siendo la etapa 3. El día de hoy vamos a ver nada más la etapa 1 y la etapa 2, ¿ok? Bueno, entonces empezamos con la etapa 1 y la etapa 2, pero antes de eso es bien importante dejarles claro que estas 3 etapas suceden en la mitocondria, ¿ok? Y si queremos entender bien cómo suceden estos procesos, pues tenemos que tener claros cómo es este organelo. Entonces, vamos a hacer un breve paréntesis para poder dar un repaso de cómo está conformado el organelo de la mitocondria. Entonces, recuerden que habíamos visto que en las células eucariotas las rutas metabólicas o las vías metabólicas se dan, muchas de ellas en organelos específicos. Hay algunas que se dan en el citosol, como la glucólisis, pero hay otras que se van a estar dando en organelos específicos, y que esto es muy bueno porque la célula puede tener delimitada, o sea, las reacciones químicas están delimitadas por la membrana de estos organelos. Entonces, nosotros el día de hoy en esta clase nos vamos a situar en la mitocondria, en estas que estoy señalando. Aquí adentro de la mitocondria es donde se va a convertir el piruvato acetilcoenzima A y donde se va a llevar a cabo el ciclo de Krebs. Ok, entonces vamos a situarnos aquí dentro de este organelo. Ok, ¿cuál es la principal característica que tiene un organelo? Un organelo está conformado por una bicapa de lípidos, tiene una membrana lipídica que hace que se puedan delimitar dos medios ambiente, el medio ambiente interior del organelo contra el medio ambiente del citosol de la célula, ¿ok? Entonces, las mitocondrias ocupan una parte sustancial del volumen citoplásmico de las células eucariotas. Han sido esenciales para la evolución de los animales pluricelulares. Fíjense bien ustedes que las mitocondrias, el origen de las mitocondrias es desde el principio, ¿no? Desde el inicio en que empezó aquí la vida, en el caldo prebiótico. Las mitocondrias son procariotes. Cuando en un inicio se estaba conformando la vida, las células empezaron a formar una vez que de manera espontánea se pudo conformar una membrana celular.
Las membranas celulares están conformadas por bicapas de lípidos. Entonces, estas células iniciales que se empezaron a conformar en un inicio, que fueron los primeros procariotas, empezaron a tener la capacidad de fagocitar. En una de esas fagocitadas, un procariote fagocitó a la mitocondria que era otro procariote. Y entonces aquí se hizo un clic porque esta fagocitosis permitió que hubiera una simbiosis entre las dos células, la célula que fagocitó a la mitocondria y la mitocondria. ¿Por qué? Porque la mitocondria es excelente en producir ATP. Las reacciones químicas que se llevan a cabo dentro de la mitocondria, que es toda esta parte de la respiración oxidativa que estamos aprendiendo del día de hoy, al final produce muchísimo ATP, muchísimo más ATP del que se genera de la glucosa piruvato. El ATP que, por ejemplo, se genera en una célula que está fermentando es muy poquito en consideración de la gran cantidad de ATP que se genera en una célula que respira o que tiene mitocondrias, ¿sí? Entonces, las mitocondrias fueron esenciales para que las células eucariotas pudieran evolucionar, porque una vez que la célula fagocitó a la mitocondria, que las células eucariotas fagocitó a la mitocondria y que hubo esta simbiosis, pues fue un salto evolutivo muy grande, porque empezó a haber una acumulación de energía y esto empezó a hacer que los procesos vitales dentro de la célula fueran haciéndose cada vez mejor y entonces de ahí ya se empezaron a conformar células más específicas que pudieron formar tejidos y de ahí que se empezó a dar toda una diversidad de organismos, ¿ok? Bueno, entonces, fíjense bien, esto que les estoy yo aquí mostrando es una fotografía de microscopio electrónico. Aquí les estoy mostrando el interior de una célula. Cada una de estas vesículas que vemos es un organelo. Les decía yo que los organelos están conformados por membranas lipídicas, ¿verdad? Entonces, miren, aquí estamos viendo el núcleo, los lisosomas, el retículo endoplásmico, peroxisomas. Aquí, miren, estas son las mitocondrias. Estas que ven aquí, estas son mitocondrias. Dentro de cada uno de estos organelos, entonces se van a dar reacciones específicas, reacciones químicas específicas que van a estar delimitadas del medio ambiente del citosol. Miren, los peroxisomas, esto es un peroxisoma, se me hacen muy bonitos. Acá hay otro. Entonces, las mitocondrias, ¿qué características esta es otra mitocondria? Acá hay otra mitocondria. Miren, esta es otra. ¿Qué características tiene la mitocondria? La mitocondria tiene el tamaño que tiene una bacteria, es un procariote, entonces mide de 0.2 a 0.8 micras de diámetro y de 0.5 a 1.5 micras de longitud, más o menos tiene el tamaño de la E. coli. ¿Ok? Y recuerden que es un procariote que fue fagocitado por una célula ancestral, sí, una célula eucariote primitiva, se la fagocitó. ¿Ok? Bueno, ¿cómo está conformada la mitocondria? Miren, la mitocondria está conformada por dos membranas lipídicas. Una membrana lipídica que va a estar, vamos a decir que va a estar colindando con el citosol, que le vamos a llamar membrana externa. Y luego va a tener después de esa membrana externa una membrana interna, ¿ok? La membrana interna se pliega sobre sí misma y da una estructura como de tipo crestas, o sea, como está doblada sobre sí misma, a esto se le conoce como una cresta. Ahora, al espacio que hay entre la membrana externa y la membrana interna, a ese espacio, este que estoy señalando, a ese espacio se le llama espacio intramembranal o espacio entre membranas.
Y aquí el espacio que genera la membrana interna hacia el interior, ¿sí? A esto es a lo que le vamos a llamar la matriz. Entonces tenemos, fíjense bien, membrana externa, ¿ok? Y luego hacia adentro está la membrana interna que está plegada sobre sí misma. El espacio entre la membrana externa y la membrana interna es el espacio intermembranas y el espacio que genera la membrana interna, eso le llamamos matriz. ¿Ok? Ahora, la membrana externa es una membrana lipídica, es una bicapa de lípidos que tiene proteínas transmembranales del tipo porina. ¿Ok? Entonces, estas porinas lo que hacen es que forman como canales a través de esta membrana por donde pueden pasar metabolitos solubles en agua de aproximadamente, solubles, aproximadamente 10,000 daltones. La membrana interna, esta que está plegada sobre sí misma, tiene muchas proteínas transmembranales. Aquí en la membrana interna es donde se lleva a cabo el transporte de los electrones. Aquí es donde están embebidas las membranas transmembranales que les digo que van a estar pasándose los electrones así como si fuera un efecto dominó. Bueno, aquí sí hay muchas proteínas, más o menos la relación proteína-lípidos es de 4:1 en masa. Es muy permeable a moléculas sin carga como el agua, el oxígeno y el CO2. Lo que sí es que sí es una barrera para los protones y las sustancias polares grandes, ¿sí? ¿Ok? Ahora, la glucólisis, muchachos, se lleva a cabo acá en el citosol, ¿sí? La glucosa que está en la sangre, acuérdense que entra a través de un transportador por la membrana externa, entra a la célula y en el citosol se va a llevar a cabo toda la degradación hasta el piruvato. El piruvato se empieza a concentrar aquí en el citosol y tiene que entrar a la mitocondria. Ahora, el piruvato es una molécula grande, es una molécula soluble. ¿Cómo le hace para poder atravesar estas dos membranas? Pues en la membrana externa está fácil porque hay porinas, pero en la membrana interna tiene que haber un transportador específico para que permita el paso del piruvato desde el citosol hasta la matriz. En la matriz es donde se va a llevar a cabo todo el ciclo de Krebs. ¿Ok? Entonces, bueno, ya les estaba diciendo ahí del espacio intermembrana, este que está aquí. Este espacio intermembrana, recuerden que va a ser el espacio que se da entre la membrana externa y la membrana interna. La matriz también creo que ya les quedó claro, igual la conformación como la membrana interna está plegada sobre sí misma, está doblada sobre sí misma, se da esta formación de crestas. ¿Ok? Bueno, entonces, la cantidad de mitocondrias en una célula pues va a depender de qué tanta energía requiera esa célula para poder vivir. Hay células que nada más tienen una mitocondria, como muchas de las amibas o como esta amiba que les estoy poniendo aquí que se llama Chow Chows. Esta amiba nada más tiene una mitocondria. Pero, por ejemplo, células hepáticas, las células del hígado, ¿sí? De nuestro hígado, cada celulita tiene hasta 5,000 mitocondrias. ¿Por qué? Porque requiere muchísimo ATP para poder hacer toda su función. Entonces, ¿de qué depende la cantidad de mitocondrias? Pues eso va a depender del tipo de célula, ¿ok? Bueno, entonces ahora sí ya vamos a entrar a la etapa 1, a la oxidación del piruvato. Y vamos entonces a empezar diciendo lo que les estaba ahorita platicando, que el piruvato entonces de la glucosa se va a degradar hasta piruvato y se va a empezar a concentrar en el citosol, ¿ok? El piruvato pasa la membrana externa a través de las porinas, ¿ok? Pues lo pasa sin ningún problema a través de las porinas.
y en la membrana interna va a haber un traslocador que va a ser una proteína transmembranal que va a reconocer al piruvato. Esta proteína transmembranal, este transportador se llama piruvato traslocasa. Entonces, cuando esta proteína que está en la membrana interna reconoce el piruvato, cambia de conformación y entonces hace que permite el paso del piruvato hacia la matriz de la mitocondria. Ahora, este transportador de piruvato traslocasa, al momento en que pasa el piruvato, pues también pasa un protón. A este tipo de transporte se le conoce como transporte sin porte porque pasan dos moléculas en el mismo sentido. Entonces, una vez que ya está el piruvato dentro de la mitocondria, que ya está en la matriz, entonces ahí va a ser reconocida por una enzima que vamos a ver adelante y le va a acoplar la coenzima A, de forma tal que se va a generar acetilcoenzima A y esta ya va a entrar al ciclo de Krebs, ¿ok? En todo este proceso que vamos a tener como otros productos agentes reductores. Recuerden que en la respiración, aquí adentro en la mitocondria, lo principal que se forman van a ser NADH. Bueno, entonces vamos a empezar a ver esta primera etapa. La primera etapa va de piruvato hasta acetilcoenzima A, ¿ok? Esta es la reacción global. Vamos a tener el piruvato, vamos a tener la enzima que tiene como coenzima NAD positivo y el sustrato que también va a ser la coenzima A. Entonces aquí lo que se va a hacer es que la coenzima A se va a unir con el piruvato y me va a generar acetilcoenzima A más NADH más CO2. Tiene un delta G negativo de menos 33.5, entonces esto es una reacción endergónica muy estable, ¿ok? A esta reacción la cataliza la enzima piruvato deshidrogenasa. Entonces la piruvato deshidrogenasa va a unir al piruvato con la coenzima A y ahí va a andar el NAD que se va a terminar reduciendo, ¿ok? ¿Sí? Entonces, fíjense bien que cuando la piruvato deshidrogenasa une el piruvato, fíjense bien cuántos carbonos tiene el piruvato. 1, 2, 3. Cuando une el piruvato con la coenzima A, únicamente van a quedar 2 carbonos de los 3 que estaban al inicio en el piruvato, ¿ok? Entonces, durante la reacción del piruvato más la coenzima A, se va a perder un carbono y ese carbono que se pierde es el que está conformando el grupo carboxilo. Se fijan que este grupo carboxilo ya no se encuentra acá. Entonces, cuando se une el piruvato con la coenzima A, se pierde el carboxilo y únicamente quedan los otros 2 carbonos. Este carboxilo que se pierde va a salir en la reacción en forma de CO2, ¿ok? Ahora, la enzima que cataliza esta reacción es la piruvato deshidrogenasa. Esta enzima es un complejote de proteínas, o sea, es una enzima súper grandísima. Tiene una masa de 4.600.000 Daltons. Es un complejo multienzimático que incluso podemos verlo en fotografías de electrónicas como si fueran ya bolitas de lo grandote que está. Entonces, este complejo multienzimático está compuesto por 3 actividades enzimáticas. O sea, son muchas proteínas, pero cuando ya están todas en estructura cuaternaria, entonces ese complejo enzimático va a tener 3 sitios activos diferentes. Cada uno de ellos va a tener una actividad enzimática diferente. Vamos, y quiero yo que se imaginen a este complejo de piruvato deshidrogenasa como si fuera un robot que tuviera 3 brazos. El brazo 1
cada brazo va a ser un complejo enzimático, ¿ok? Entonces, el brazo 1 va a ser la piruvato deshidrogenasa. A ese brazo 1 le vamos a llamar E1. Este bracito va a estar compuesto por 24 cadenas polipeptídicas y tiene unida la coenzima pirofosfatotiamina que se llama TPP. Pirofosfatotiamina que se llama TPP, ¿ok? Luego, el siguiente brazo es la dihidrolipoamida transacetilasa, que la vamos a poner como nombre E2. Este bracito también va a estar conformado por 24 cadenas polipeptídicas y tiene fuertemente unido el ácido lipoico, ¿ok? El tercer vaso va a ser la dihidrolipoamida deshidrogenasa, la E3, y esta está conformada por 12 polipéptidos y tiene unido la coenzima FAT, la dinucleótido de flavina y adenina. Miren, fíjense bien cómo está organizado este complejo de piruvato deshidrogenasa. Estas bolitas que se alcanzan a ver en el microscopio electrónico las podemos esquematizar de forma didáctica así, ¿ok? Lo que se ve en púrpura, ¿ok? Vendría siendo el brazo E2 y lo que se ve en verde viene siendo el brazo E3. Lo que se ve en azul, las bolitas azules, venían siendo el brazo E1. Y esto, lo que está en amarillo, es la lipoamina, que es lo que conforma parte del brazo E2. ¿Ok? Entonces, esto es lo que yo quisiera que ustedes se imaginaran que es como un robot. ¿Ok? Este es el brazo E1, el brazo E2 y el brazo E3. Ahora, este complejote tiene que actuar para pasar el piruvato a acetilcoenzima A. O sea, estas enzimas, este complejo enzimático, tiene que llevar a cabo la unión del piruvato con la coenzima A. Y acuérdense que dijimos ahorita que cuando se llevaba a cabo esa unión, se perdía el carbono carboxilo del piruvato. Entonces vamos a ver cómo, y luego se generaba NADH. Vamos a ver cómo sucede esto de forma particular en cada una de las reacciones que se llevan a cabo. Fíjense bien, esta es una visión global de cómo se convierte el piruvato hasta acetilcoenzima A. El piruvato, ¿sí?, llega a la matriz de la mitocondria y ahí entonces va a estar el complejo de piruvato deshidrogenasa. Ese complejo, a través de su brazo E1, ¿sí?, que es la piruvato deshidrogenasa, a través de ese brazo que tiene unido la coenzima TPP, ¿sí?, va a convertir a este piruvato en acetaldehído activado. Luego de ahí lo va a pasar al brazo 2, que es la dihidrolipoamida transacetilasa, que tiene unido el ácido lipoico. Aquí entonces se va a convertir en un acetilo activado que pasa luego al brazo 3, que es donde está la dihidrolipoamida deshidrogenasa, y ahí entonces ya se une con la ya se une aquí con la coenzima A y ya se me genera un acetilcoenzima A. Ahora, dentro de todas estas reacciones, lo que va a salir como un producto secundario va a salir el NAT. Vamos a verlo de una manera un poquito más profunda para que les quede claro. Miren, estas son las 6 reacciones que se van a llevar a cabo dentro de este complejo piruvato deshidrogenasa. Estas son, de forma resumida lo vemos así, pero si ya lo vemos de forma particular, dentro de ese complejo de piruvato deshidrogenasa se llevan a cabo 6 reacciones.
¿ok? Vamos a ver cada una de estas reacciones, ¿ok? Vamos a empezar con la primera. De piruvato, el piruvato entra a la matriz de la mitocondria y ahí es reconocido por, miren, esta que está aquí, vamos a empezar desde acá. Esta que está aquí es el complejo piruvato deshidrogenasa, ¿sí? ¿Qué dijimos? Ese complejo piruvato deshidrogenasa va a estar compuesto por tres sitios activos, tres sitios enzimáticos, que les digo yo que van a ser como tres brazos. Tenemos el brazo E1, el brazo E2 y el brazo E3. El brazo E1 tiene unido TPP, el brazo E2 tiene unido ácido lipoico, ay se me va el nombre, el ácido lipoico, ¿ok? Y el brazo 3 tiene unido FAT. Entonces, cuando el piruvato entra a la matriz, este piruvato, miren, aquí está el piruvato, ¿ok? No lo perdamos de vista, se va a unir al TPP del brazo 1 del complejo de la piruvato deshidrogenasa. Al momento en que hace esta unión, aquí ya se perdió el carboxilo, ¿ok? Luego entonces cuando ya está unido aquí a este bracito, de aquí va a pasar a este primer brazo de la enzima E2 o vamos a decir que el brazo E2 tiene como si fuera dos dedos por así decirlo y de aquí entonces va a pasar el primer dedo que es el LIP1, ¿ok? Entonces tenemos aquí vamos a ver qué se formó. Lo que se forma, entonces, esto que tenemos aquí unido, a eso lo conocemos como hidroxietil TPP. Este hidroxietil TPP, ¿ok? Salió CO2 porque se fue este carboxilo. Este dihidroxietil TPP, entonces, hidroxietil TPP, entonces ahora va a pasar aquí, a donde dice LIP1, ¿sí? Entonces de aquí va a pasar acá. Fíjense bien, al LIP1 que viene siendo este de aquí. Entonces de aquí pasó acá. Y lo que se generó entonces, pues quedó ya libre el TPP, ¿ok? Y el LIP1 entonces ya tiene unido la S-acetil y un grupo sulfidrilo. Bueno, luego de aquí, entonces, lo que estaba en ese LIP1, que es la LIP1 con el S-acetil y el sulfidrilo, van a pasar al LIP2, que viene siendo este. Entonces, de aquí pasan para acá. Entonces, pasan para acá en la misma, todos estamos en el mismo brazo de E2. ¿Ok? Entonces, aquí ya tenemos exactamente lo mismo, pero en el brazo E2. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, entonces lo que está en el brazo LIP2 de la E2, aquí este S-acetil y el oloxidrilo, ¿ok? Van a interactuar con la coenzima A, ¿ok? ¿En dónde va a pasar eso? En la enzima E2, ¿ok? Ahí mismo entonces esta parte de aquí va a unirse con la coenzima A, ¿ok? Y al momento en que sucede esto, esta partecita de aquí se une con la coenzima A y este sulfidrilo que está aquí se pone en vez de este acetilo, ¿ok? Entonces, aquí es el momento donde se conforma la acetilcoenzima A. Fíjense bien, C, doble ligadura, el oxígeno y el metilo se van a unir aquí con este azufre, que a su vez está unido con la coenzima A. Este hidrógeno entonces pasa a ocupar el lugar del acetilo, aquí, ¿ok? Entonces, al momento en que sucede esto, se forma la coenzima, acetilcoenzima A, el FAT que está en la enzima, en el brazo 3, en el E3, se va a reducir. Y al momento en que se reduce, ¿ok? Al momento en que se reduce, entonces tiene que volverse a oxidar
¿Para qué? Para que este complejo de piruvato deshidrogenasa se pueda recuperar y pueda reaccionar con otro piruvato. ¿Cómo sucede eso? Pues eso sucede a través del NAD. Entonces, cuando el brazo E3 del complejo piruvato deshidrogenasa tiene el FAT reducido, a través del NAD, estos hidrógenos se los va a pasar al NAD para que este que está oxidado se reduzca y entonces de esta forma se vuelve a recuperar el FAT oxidado y ya tenemos otra vez al complejo piruvato deshidrogenasa listo para poder reaccionar otra vez con otra molécula de piruvato. Entonces, esto es como si fuera un ciclo. Fíjense bien, con esto iniciamos esta parte. Empezamos entonces estas reacciones diciendo que el piruvato se tiene que unir con la coenzima A y ahí tiene que haber NAD y esto es ser en la piruvato deshidrogenasa y va a generar acetilcoenzima A, CO2 y NADH. Esta reacción, que es la reacción global, es lo que ocurre en todo este complejo y es lo que vimos ahorita. El piruvato que está aquí, que tiene 3 carbonos, entonces al momento en que es reconocido por la piruvato deshidrogenasa por este complejo multienzimático, se va a unir en su bracito E1. En esta parte que tiene este sitio activo E1 donde tiene como coenzima TTP. Aquí se une el piruvato y al momento en que se une pierde este grupo carboxilo. ¿Cómo sale? Pues sale en forma de CO2. Ese CO2 es este de aquí. Este entonces va a pasar a el brazo E2 en su parte LIP1. Entonces de aquí lo vamos a pasar para acá. ¿Ok? De aquí a acá. Entonces aquí ya tenemos el hidroxietil, se me va el nombre, hidroxietil unido en el LIP1 y se formó un grupo hidroxilo de azufre. Entonces de aquí tiene que pasar al LIP2, pasa para acá al LIP2 y entonces aquí en este momento este grupo acetilo cuando está en LIP2 es cuando va a poder reaccionar con la coenzima A. Entonces, este grupo de aquí se va a unir a la coenzima A y aquí lo único que va a hacer es un intercambio. Este hidrógeno va a pasar para aquí, para acá y este acetilo va a pasar para acá. Por eso se me forma acetilcoenzima A, que viene siendo este. Ahora, cuando sucede esta reacción en el brazo E3 del complejo piruvato deshidrogenasa, el FAT se va a reducir y entonces queda reducido, entonces no puede estar así porque así no, la enzima así no puede reconocer al piruvato, entonces tiene que volver a oxidarse. ¿Eso cómo sucede? A través del NAD. Esta FDH va a reducir este NAD oxidado a NADH y entonces esto es lo que va a salir, que viene siendo se recupera el FAT y entonces ya tenemos el complejo multienzimático piruvato deshidrogenasa listo para volver a reaccionar con el piruvato. Entonces, todo esto, acuérdense que va a ocurrir en este complejo, que es un complejo de proteínas enorme, ¿no? El complejo piruvato deshidrogenasa. Bueno, y entonces entramos ahora sí a la etapa 2. Una vez que ya se generó acetilcoenzima A, entonces esta acetilcoenzima A va a entrar a lo que se conoce como la oxidación en el ciclo del ácido cítrico. Recordar qué es la oxidación, que es lo principal que se va a estar dando a cabo en esta etapa 2 de la respiración. Entonces recuerden que la oxidación es la pérdida de electrones de un sustrato.
Entonces, este sustrato va a ser el donador de los electrones y estos electrones se tienen que lanzar a otra molécula que va a actuar como un aceptor de electrones. Y entonces al momento en que avientan los electrones, ese sustrato va a quedar reducido. Entonces, en el caso del ciclo de Krebs, los átomos de carbono se oxidan, ya sea a través de la pérdida de oxígeno, de hidrógeno, o bien mediante la combinación con el oxígeno. Ahora, no pueden existir electrones libres. Los electrones tienen que pasarse de un lado a otro. Entonces, dado que la mayor parte de las oxidaciones metabólicas se da por pérdida de hidrógeno, entonces a las enzimas que catalizan esas reacciones se les va a denominar deshidrogenasas. Ahora, cuando veamos entonces la palabra deshidrogenasa, significa ahí que hay una enzima que está llevando a cabo una oxidación. Si vemos el término de oxidasa, también son enzimas que están llevando a cabo una oxidación, pero ahí están los electrones son aceptados por el propio oxígeno molecular. Bueno, entonces, fíjense bien qué pasa en el ciclo de Krebs. Una vez que el piruvato ya se convirtió en acetilcoenzima A, esta acetilcoenzima A se va a unir con el oxalacetato. Y aquí yo quiero que no perdamos de vista los colores y el número de carbonos. Cuando la acetilcoenzima A se une con el oxalacetato, en este momento sale la coenzima A, ¿ok? Y el acetilo queda unido con el acetato. Esto es una reacción de condensación, entonces hay agua de por medio. Y fíjense bien que entonces vamos a tener los 2 carbonos de este acetilo más los 4 carbonos del oxalacetato. 4 más 2 me van a dar 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y como fue una reacción de condensación, pues indica que hubo entró el agua. Entonces aquí está el OH del agua. A esta molécula se le conoce como citrato. Este citrato luego va a pasar por una reacción de deshidratación y va a convertirse en cisaconitato. Luego aquí de nuevo entra el agua, perdónenme, entra el agua y pasa a ser isocitrato. De aquí, de citrato a isocitrato es una sola reacción, es la reacción 2, ¿ok? Entonces, esta reacción 2 es una isomerización. Fíjense bien cómo está aquí el citrato, dónde está el OH de este lado y hacia acá están los grupos carboxilos. Fíjense bien qué pasa cuando llegamos a isocitrato, únicamente cambian de lugar los átomos, ¿sí? Entonces, esto se hace en 2 reacciones, pero es una misma enzima. Hay una reacción de deshidratación seguida de una de hidratación, entonces pasamos de citrato a isocitrato. Si se fijan aquí, no hemos perdido ningún carbono, siguen siendo los mismos 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí ya, al pasar de isocitrato a alfa-cetoglutarato, aquí ya tenemos una descarboxilación oxidativa. Y la enzima que hace esta reacción tiene como coenzima NAD. Entonces, ese NAD que tiene la enzima se reduce por estos hidrógenos y sale como NADH. Aquí sale el primer NADH. Ahora es una descarboxilación, ¿qué quiere decir? Que vamos a quitar un carbono. Entonces se pierde el primer grupo carboxilo. Aquí se pierde el primer carbono. Fíjense bien que estamos viendo que, que vamos a empezar con una molécula de 6 carbonos y aquí es cuando perdemos un carbono. Entonces, si aquí teníamos 6, al perder un carbono nos van a quedar 5. Ese carbono sale como CO2, ¿ok? Entonces ya nada más nos quedan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Esto es lo que se conoce como alfa-cetoglutarato.
Luego de aquí sucede otra descarboxilación, es decir, vamos a perder otro carbono, ¿ok? Y igual la enzima que genera esta reacción va a tener como coenzima la NAD, la cual se reduce y forma NADH. Si es una descarboxilación, perdemos otro carbono que viene siendo esto. ¿Cuántos nos quedaban? 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a perder este carbono, entonces nos van a quedar ahora 4. Aquí entró la coenzima A, entonces esto se va a unir con la coenzima A, pero ya va a tener 4 carbonos. 1, 2, 3, 4, unido a coenzima A eso le llamamos succinilcoenzima A. Ahora, este succinilcoenzima A va a tener una fosforilación a nivel sustrato. Recuerdan que vimos ese término en la glucólisis. ¿Qué quiere decir? Que la succinilcoenzima A se va a fosforilar y al momento en que se fosforila, se libera la coenzima A. Y una vez que queda el succinil fosforilado, ese grupo fosfato lo va a transferir a un ADP o en el caso, puede ser ADP o GTP, y entonces sale ATP. Luego entonces queda succinato, ese succinato va a tener una deshidrogenación, pero fíjense en ustedes que aquí ya no vamos a perder más carbonos, ¿ok? Entonces aquí ya vamos a seguir conservando los 4 carbonos, 1, 2, 3, 4. Sucede deshidrogenación, el FAT se reduce, esta enzima tiene coenzima FAD como coenzima que se va a reducir, sale FADH y se genera el fumarato. 1, 2, 3, 4. Aquí hay una reacción de hidratación y se me va a generar malato. Luego hay una deshidrogenación, sale NADH y se recupera el oxalacetato. Entonces, el ciclo de Krebs lo podemos dividir en 2 grandes fases, ¿sí? O lo podemos dividir, ponerlo a la mitad. De las reacciones 1 a la 4, a eso le vamos a llamar la fase 1, y aquí esto son las reacciones que se emplean para oxidar 2 carbonos, es decir, de la reacción 1 a la 4, aquí vamos a tener la pérdida de 2 carbonos en forma de CO2. De las 5 a la 8, aquí esto vendría siendo la fase 2 y aquí ya no hay pérdida de carbono, se mantienen los 4 carbonos y estas reacciones se dan para poder recuperar el oxalacetato y que de nueva cuenta pueda unirse el acetilcoenzima A. ¿Ok? Entonces vamos a ver las 2 fases. Vamos a ver primero la fase 1, que es donde se pierden los 2 carbonos, y esas van de la reacción 1 a la 4. Entonces, la primera reacción va a ser mediada por la enzima citrato sintasa. Esa citrato sintasa, ¿sí? Aquí acuérdense que es una reacción de condensación. Esa citrato sintasa en presencia de agua lo que va a ocasionar es que se una acetilcoenzima A más oxalacetato. Aquí se libera la coenzima A y se une el acetilo con el oxalacetato, ¿ok? Y el agua, ¿ok? Entonces aquí ya me quedó el citrato, ¿sí? Aquí había 1, 2, 3, 4 carbonos del oxalacetato más 2 carbonos del acetilcoenzima A, me da el citrato que tiene 6 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se libera la coenzima A y esto tiene un delta G negativo de menos 32.2 kilojoules por mol, entonces es una reacción exergónica y es irreversible. ¿Qué quiere decir? Que cuando se unió el acetilcoenzima A con el acetato se va a citrato y ya no hay vuelta atrás. Se tiene que dar el ciclo de Krebs. ¿Ok? Bueno, ahora el paso 2, que es la reacción 2, la que yo les decía que son 2 reacciones que se llevan a cabo en la misma enzima,
es el citrato. Primero va a sufrir bueno, esta reacción la lleva a cabo la enzima conitasa. La conitasa lo que va a hacer es que va a reconocer al citrato y lo primero que va a ocurrir es una deshidratación. Saca agua y entonces se genera cisaconitato. Cuando ya se genera cisaconitato, vuelve a condensarse, mete agua, entra el agua y entonces se genera el isocitrato. Y es lo que les decía que es la misma molécula. Miren, acá el OH, acá se pone nada más, cambia la distribución de los átomos. Es una isomerización. ¿Ok? Esta reacción tiene un delta G positivo, por lo tanto es endergónica, 6.3 kJ por mol y es reversible. Luego del isocitrato, este isocitrato es reconocido por la enzima isocitrato deshidrogenasa. Esta enzima tiene la coenzima NAD y entonces esta coenzima NAD está oxidada. Entonces, al momento que la isocitrato deshidrogenasa reconoce al isocitrato, estos hidrógenos de aquí van a pasar al NAD que está oxidado y entonces se va a reducir. Por eso sale el NADH reducido. Y entonces ahora sí ya me quedó alfa-cetoglutarato. Y luego aquí es cuando perdemos el primer carbono. Este carbono de aquí sale, este carboxilo sale en forma de CO2. Recuerden que en esta fase tenemos que perder 2 carbonos. Aquí perdemos el primero. ¿Ok? Esta reacción es negativa, es reversible y entonces es exergónica. Bueno, luego el alfa-cetoglutarato, aquí es donde se pierde el segundo CO2. Este alfa-cetoglutarato va a ser reconocida por la enzima alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, que esta enzima actúa de una manera muy similar a lo que vimos en el complejo piruvato deshidrogenasa. También es un complejo multienzimático que va a tener sus 3 bracitos. El E1 está unido a TPP, el E2 está al ácido lipólico y el E3-alfa, y así como vimos que pasaba de piruvato a acetilcoenzima A, de una manera muy similar va a pasar de alfa-cetoglutarato a succinilcoenzima A. Entonces, aquí, acuérdense que en el piruvato deshidrogenasa el FAD queda reducido y se tiene que oxidar para recuperar el complejo enzimático. Y eso lo hace con el NAD, por eso aquí el NAD, hay NAD que sale reducido, ¿ok? Entonces aquí perdemos el siguiente carbono en forma de CO2 que viene siendo este. Y entonces aquí ya tenemos la pérdida de los 2 carbonos. Entonces aquí ya es la generación del segundo CO2, ¿ok? Ahora pasamos a la fase 2, que son las reacciones que se llevan a cabo de la reacción 5 a la 8, que aquí el fin es regenerar el oxalacetato para que pueda reaccionar otra vez con acetilcoenzima A. Entonces, en la reacción 5 tenemos al succinilcoenzima A y aquí se hace una fosforilación del succinilcoenzima A. Esto lo lleva a cabo la enzima succinilcoenzima A sintetasa. Entonces, que fíjense bien, esto que está aquí en azul, vamos a suponer que es la enzima succinilcoenzima A y esto es el sitio activo. Entonces, en el sitio activo de la succinilcoenzima A, aquí hay un aminoácido de histidina. Entonces, en este sitio activo reconoce al succinilcoenzima A y aquí hay una fosforilación de sustrato. Entonces, aquí se fosforila el succinilcoenzima A y al momento que se fosforila se pierde o libera la coenzima A, queda fosforilado por un momento. Este grupo fosfato se va a unir con la histidina de la enzima del sitio activo y al momento en que sucede esto se va a liberar el succinato.
¿sí? Lo que antes estaba como succinilcoenzima A, ahora se va a liberar como succinato. El grupo fosfato queda unido al aminoácido de la histidina, el sitio activo de la succinilcoenzima A, y se va a pasar a ADP o GDP. En este caso aquí nos esquematizan que a GTP. Y entonces ya queda libre otra vez el sitio activo de la enzima. Y entonces, por eso, de succinilcoenzima A succinato, vamos a tener que en esta reacción, este succinilcoenzima A se fosforiló, y al momento en que se fosforiló, este grupo fosforilo se va a pasar a GDP, por eso sale GTP y se libera la coenzima A. Esta es una reacción endergónica de menos 2.9 kilojoules por mol y es en los dos sentidos, es reversible. Bueno, la reacción 6, aquí hay una deshidrogenación. Entonces, este succinato va a ser reconocida por la enzima succinato deshidrogenasa, que tiene como coenzima FAD. El FAD está oxidado, va a aceptar estos dos protones de forma tal que se va a reducir y sale al medio, ¿verdad? Se reduce. Entonces pasa de succinato a fumarato. Esta es la única reacción del ciclo de Krebs que tiene un delta G igual a 0, y cuando un delta G es igual a 0, decimos que es una reacción que está en equilibrio. ¿Ok? Bueno, la reacción 7, aquí es una reacción de hidratación. Esto lo lleva a cabo la fumarasa. La fumarasa va a reconocer al fumarato. Acuérdense que aquí vamos a conservar los 4 carbonos. Este fumarato entonces se va a hidratar por medio de la fumarasa. El agua entra y forma parte entonces ahora de lo que se conoce como malato. Es un delta G negativo, entonces por lo tanto es una reacción exergónica y también van los dos, es reversible. La última reacción es una reacción de deshidrogenación. Esta es llevada a cabo por la malato deshidrogenasa. La malato deshidrogenasa va a reconocer al malato. Esta enzima malato deshidrogenasa tiene NAT como coenzima, entonces está oxidado. Va a aceptar los protones, los hidrógenos estos del malato, y se va a reducir. ¿Ok? Entonces de malato me va a generar oxalacetato, y aquí ya se recupera el oxalacetato, y ya este oxalacetato puede volver a reaccionar con otra acetilcoenzima A. Esta es una reacción con un delta G positivo, por lo tanto es una reacción endergónica. ¿Ok? Bueno, ahora, si hacemos un resumen y sumamos todos los delta G de las 8 reacciones, desde la primerita de acetilcoenzima A sumándose al oxalacetato hasta donde se recupera el oxalacetato, si sumamos todos los delta Gs, nos va a dar que el delta G final o delta G neto es de menos 57.3 kilojoules por mol. ¿Eso qué significa? Pues que en resumen, toda la reacción que se lleva a cabo en el ciclo de Krebs, podemos decir que es una serie de reacciones que tiene un delta G, que el ciclo de Krebs tiene un delta G negativo, por lo tanto es endergónico, que quiere decir que es espontáneo, va a ser muy favorable para poderse dar. Bueno, y hasta aquí es la clase del día de hoy. Espero que tengan un excelente día.